En Jalisco existen más de 8 millones de personas. Que convergen todos los días. Esto simplemente a principios del 2019. Y de esta cifra, 50.7% representan las mujeres, el 49.3% representan los hombres. De todo esto, la estadística también nos enmarca que de 0 a 14 años hay una cantidad de 97 niñas por cada 100 niños. Y esa misma tasa representa en los jóvenes de 15 a 29 años. De ahí surgen muchas preguntas. Se dice también desde el año pasado por parte del Registro Civil de nuestro estado que hay menos uniones civiles y hay muchos más divorcios. La pregunta es, ¿dónde terminan estos niños? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿Y cuántos albergues hay donde los niños no pueden ser adoptados porque los procesos dicen, los que desean tener este niño o esta niña en su casa, que es muy tardado el proceso? Nos lleva a pensar muchas preguntas más allá del hecho de saber cuántas parejas no se casan, a las que se casan, y también qué estragos esto conlleva a los alimentos. Sin duda, es un tema que vamos a estar resolviendo a continuación al saber el tema que es divorcio, alimentos, custodia y adopción. Con grandes invitados, sin más, vamos a comenzar. Recuerda, escucha, comparte, comenta. Esto es Coffee Low. Soy Rodolfo Guerrero Martínez. Empezamos. Bienvenidos, queridos amigos. Es un placer saludarlos. En esta ocasión tenemos, como lo dije desde un principio, grandes invitados que vamos a estar resolviendo a lo largo de este programa estos temas que sin duda alguna son sensibles porque todos los días los vivimos desde nuestros hogares. Es caso de doy la bienvenida a la licenciada María de los Ángeles Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y desde luego también al doctor Guillermo Garrio Saucedo. Muchísimas gracias, estimado doctor, por acompañarnos. Gracias por la invitación, Rodolfo, y qué gusto con María de los Ángeles. Sí, es un gusto, profe. Ya teníamos mucho que no nos veíamos. Un gustazo, palabra. Pues Sí, que pasemos un rato muy agradable y que sea productivo para la sociedad que nos está viendo. Sin duda alguna es importante avisar a todos que los niños están protegidos por las convenciones, por leyes federales, por leyes estatales, y que no se puede pensar que en el hecho de contraer nupcias y tener un menor, pues sea algo en segundo término. Entonces vamos a estar comenzando con el ABC de las cosas. Cuando hablamos de este índice que nos mueve mucho, de cuántos divorcios existen en tan solo un año, en lo que hablamos de 2019 a 2020, ¿a qué nos lleva a pensar cuando sucede la custodia, cuando suceden los alimentos y cuando sucede la adopción? ¿Qué nos puede decir, doctor Guillermo Garrio? Empezaríamos con el primer tema que me señalaste en la invitación, que es el divorcio, que no tiene que ver el divorcio necesariamente con la custodia, con el régimen de convivencia y otras cuestiones, en virtud de que puede ser que no estén casados y sin embargo procrearon hijos, viven en unión libre, y vamos a ver cómo se ha venido revolucionando de una manera extraordinaria, rompiendo paradigmas que nunca nos imaginamos. Cuando empecé a litigar allá por los años 60, encontramos que para poder divorciarse pues teníamos las causales de divorcio, también te tocó a ti, causales de divorcio, claro que ahí, sí. y que para poder Aprendernoslas. acreditar el adulterio, después infidelidad sexual, se cambió la semántica, y bueno, pues todas las que señalaba el artículo 322 antiguamente, o artículo 404 del nuevo Código Civil, que entró en vigor el 14 de septiembre del 95,
Y nosotros los abogados sufríamos muchos para acreditar las causales de divorcio porque había jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que las causales de divorcio deberían de probarse plenamente. Y ahora sabemos que con los derechos humanos y el derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, pues basta la fracción 2 del artículo 404 del Código Civil, que uno de los cónyuges solicite la disolución del vínculo para que esto se dé. Claro. Pero aquí nos encontramos el primer problema, los compañeros que litigamos y los compañeros que están en la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Un buen número de jueces de lo familiar te decretan el divorcio, la disolución del vínculo inmediatamente después de la contestación de la demanda y reservan para pleito el resto de las cuestiones como alimentos, custodia, convivencia, compensación, Claro. etcétera. Pero otros jueces de lo familiar no lo decretan la disolución. Claro. Y como son cuestiones meramente procesales, nos cuesta mucho trabajo por los criterios federales de que el amparo indirecto ante un juez federal, cuando es que no es sobre una cuestión que viole una norma sustantiva, te lo declaran improcedente. Entonces, batallamos muchísimo porque el Código Procesal Civil y el Código Procesal Familiar no lo puede ahorita tocar el Congreso local, porque se reformó la Constitución de los Estados Política de los Estados Unidos Mexicanos y reservó a la Federación la creación de un nuevo Código Procesal Civil y un nuevo Código Procesal Familiar para toda la República, para las 32 entidades federativas, y las propuestas que se llevaban al Congreso local quedaron estancadas y ahora es aquello tierra de nadie. No hay un criterio uniforme, entonces nos dice el cliente, oye, va a ser muy rápido mi divorcio, aun cuando no esté de acuerdo la otra parte, depende del juzgado que nos toque. Claro. Y como hay una oficialidad de partes, si es un sorteo al azar al que le toque. Entonces, ahí encontramos el primer problema que habrá que decirles a los legisladores de la Unión que echen abajo esa reforma. Yo estoy en total desacuerdo con que haya un Código Procesal Familiar para las 32 entidades federativas. Para mí, cada estado tiene sus propias necesidades y requerimientos. No es lo mismo el estado de Chiapas que la Ciudad de México. Las circunstancias son distintas, Tabasco, etcétera. Entonces, bueno, hubo una corriente muy fuerte en el sexenio pasado en el Congreso de la Unión y aprobaron eso y nos dejaron aquí totalmente hechos bolas, hechos engrudos, y ya pasaron los términos que establecía el transitorio para que naciera ese Código Procesal Familiar y ese Código Procesal Civil. Eso en cuanto al divorcio. Eso en cuanto al divorcio. Y nada más, uno de los temas, y vean cuánto conlleva. En este caso, bueno, también como bien hacía alusión el doctor Guillermo Garro, es especialista en Derecho Familiar y Civil, también maestro reconocido por su cátedra durante muchos años en la Universidad de Guadalajara. Le damos también la bienvenida, pues, como bien lo dije en un principio, a la licenciada María Luz Ángeles Torres. Ella es abogada adscrita a la Jefatura de Custodia de la Dirección de Tutela de Derechos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco. Doctora, sabemos de los albergues, sabemos que muchas personas manifiestan sus testimonios en donde dicen que el procedimiento fue rápido, el procedimiento fue efectivo, y también cuidando a quién se le va a dar la protección de este niño. Pero hay otros que dicen se tarda mucho. Entonces, en este parámetro de la protección y del interés superior del menor, ¿qué nos puede comentar? Porque tengo entendido que la Procuraduría pues, está haciendo siempre trabajos titánicos todos los días. Muy bien. Para empezar, lo que tenemos que tener claro es que toda la población que vive, de chicos, chicas que viven en un albergue, no toda de esa población es sujeta de adopción. Claro. Es el primer, creo que en el tema hay un poco de falta de información y de mitos respecto a lo que es si la adopción y la custodia, ¿no? El primer punto es ese, ahorita actualmente, con los datos más recientes que pueden variar también de un día para otro en el sistema Vigía, dice que aproximadamente 4.700 niños en el estado de Jalisco están institucionalizados. Sí. Sin embargo, de esos 4.700, la mayor parte son ingreso voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Quien ejerce la patria potestad o su representante legal de manera voluntaria pide el apoyo de la institución
para que resguarde el niño, probablemente porque no lo puedan atender adecuadamente durante la semana por la cuestión de trabajo, porque no tienen una red familiar de apoyo. Entonces el niño permanece institucionalizado en la semana y los fines de semana sale o lo visitan en el albergue, pero la familia está al pendiente de esos niños y aportan incluso con el albergue y hay una comunicación constante. A las fechas más recientes solamente teníamos por parte de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 331 niños bajo la representación en suplencia de la Procuraduría de Protección. De esos 331 niños, no todos tampoco son candidatos de adopción. La obligación primaria para restituirle sus derechos, todos los derechos que tiene vulnerados o restringidos en un momento dado, uno de ellos es regresar de manera inmediata con su familia. Sí, claro. Claro que una vez que se detectó la posible restricción o vulneración a un derecho, que se dictó una medida de protección para separarlo de la familia, se tienen que buscar redes de apoyo familiar, trabajar con esas redes para verificar que tienen las condiciones para asumir el cuidado del niño o de la niña y en un momento dado hacer la entrega y nada más se les da un seguimiento por un periodo para ver que el niño ya está bien integrado a la familia y que ya no tiene ningún derecho vulnerado o restringido. Entonces, tenemos pocas personas realmente menores de edad que son candidatas a adopción. Solamente tenemos 97 ahorita, pero sumando de todas las delegaciones de la Procuraduría y la Procuraduría. Ok. Entonces, en todo el estado tenemos 97 niños que son susceptibles de adopción, únicamente. De esos son 52 niñas y 45 niños. La cuestión que tenemos, el trámite de adopción tiene dos etapas. Primero es una etapa administrativa en la que quienes desean adoptar acuden a la Procuraduría de Protección o alguna de las delegaciones a obtener el certificado de idoneidad. Toda la Convención sobre los Derechos del Niño, toda la legislación, tanto internacional como nacional y local, en materia de niñez, establece pues la obligación de verificar que las personas a quienes se les va a otorgar una adopción, se les va a hacer asignación de una persona menor de edad en adopción, cuenten con la estabilidad emocional y el perfil para hacerse cargo de esas niñas o niños. Sí, claro. Entonces, la primera etapa consta de esa parte, ¿no? Tiene que acudir la persona que desea adoptar a la Procuraduría de Protección o la delegación para obtener el certificado de idoneidad. El proceso dura, cuando mucho 5 meses, estoy hablando de que no es un proceso largo, y es cuando mucho en promedio, ¿no? Y la siguiente parte es la asignación de una niña o niño en adopción. Aquí empezamos con, no digo conflictos, sino con las particularidades del caso. Tenemos, insisto, en todo el estado 97 niños ya susceptibles en este momento a ser adoptados, pero la mayor parte tienen arriba de 8 años. O sea, nuestro grupo de población que requiere de una familia inmediata, que en este momento ya se pueden integrar a una familia, tienen de 8 años a 17, muchos son grupos de hermanos y algunos tienen discapacidad. Y cuando llegan las parejas, dicen, quiero un niño pues muy grande, cuando mucho de 3 años. Sí, claro. De 0 a 3 años es el rango de edad más buscado. Y los niños, por las características que tienen, de que hay una restricción o vulneración a su derecho, de que se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, nosotros trabajamos con la familia de origen primero para ver si se puede reintegrar. Si no se pudo reintegrar, se tiene que acudir ante el juzgado a seguir un juicio de pérdida de la patria potestad, que el doctor sabrá que no es un trámite, por más que el Código Civil establezca que es un juicio sumario, realmente no es un proceso que lleve poco tiempo. Entonces, la mayor parte de los avisos de que hay una vulneración o restricción a una niña o niño no es de recién nacido, es cuando tiene 2, 3, 4 años. Entonces entiendan que el proceso, primero, para hacer la evaluación diagnóstica sobre los derechos vulnerados, segundo, el plan de restitución, tercero, ejecutar ese plan de restitución, buscar a las redes familiares y luego acudir al juzgado, pues el niño ya tiene 6, 7, 5, o sea, ya tiene varios años. Pasaron los años, pero con la certidumbre de saber quién lo va a adoptar. de que el niño se tenía que reintegrar con su familia. Claro. Y de que no fue posible, porque esa es la primera obligación que tenemos como Estado, en los tratados internacionales, en la legislación vigente en nuestro país y en el Estado local, de trabajar fuertemente con la familia para que el niño permanezca en ella antes pues, de que sea candidato a adopción. Esto es importante porque la mayoría de nosotros pensamos que realmente
no es meramente algo que involucre ver el estado emocional de la persona, pero esto es una mentira, porque si no, ¿dónde vas a poner, digo, dónde vas a tutelar los derechos del niño o de la niña? Eso nos queda clarísimo. Sí, hay que recordar que efectivamente está el derecho de la persona a adoptar, pero por sobre encima de ese derecho está el derecho del niño a ser Claro. adoptado. Que es el supremo en el momento de la Exactamente. adopción, y luego se le da preferencia a los connacionales sobre los Exactamente, extranjeros. el principio de subsidiariedad. Hablaríamos de modalidades de adopción, que la Así es. adopción simple es la que nace únicamente relación de parentesco entre el padre o la madre adoptante y el adoptado. La adopción plena, que ingresa como un hijo efectos consanguíneo, consanguíneos. se requiere que sean casados, tener más de Que hay 5 años. una maravillosa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido sobre todo de las adopciones simples, porque aquí como el objetivo de una adopción es justamente darle seguridad al niño o a la niña, sí estableció la Suprema Corte de Justicia en un caso de aquí en Jalisco que en los estados en que subsistan la modalidad de adopción simple y la adopción plena, debe de preferencia decretarse una adopción plena, aunque no se cubran los requisitos. ¿Por qué? Aclaramos, para los que nos están escuchando, Sí, claro, por ya supuesto. muchos estados de la República consideraron que era tentatorio de derechos humanos la adopción simple, y Así la es. Suprema Corte reitera en ese criterio que aun cuando fuera simple, que se le abra la puerta para que la puedan transformar o de inicio solicitarla Decretar como plena. plena, aun Supuesto. cuando el Código Civil así lo ¿Por- así lo prevea. por Pero qué? tú puedes elegir en un momento Exacto, dado el bajo tipo- la modalidad el de tipo de adopción modalidad. simple, y esto quiere decir que no nace relación de parentesco si Hogarrio adopta a una niña o a un niño con mis papás. Claro. Exactamente. Nomás hay relación de parentesco entre el adoptado y Hogarrio en la adopción simple. Entonces, y en la ¿qué adopción pasa plena no. si por algo fallece quien adopta? ¿Quién se hace cargo jurídicamente de esa persona menor de edad? Por eso, en ese sentido, o sea, es mucho más benéfica la adopción plena para la persona menor de edad que la adopción simple. Y la adopción internacional, pues es la otra modalidad, ¿verdad? Cuando vamos a adoptar a un extranjero, o al revés, que un extranjero quiere adoptar a un connacional. Sí, y cuando se trata de adopción internacional sabemos que se ha puesto muy estricto el procedimiento por aquello de que el extranjero también no cumpla con lo que debe de cumplir y piense que todo se resuelve pagando, ¿no? Y que hay que darle seguimiento todavía después de decretada Así es, o durante un aprobada la periodo adopción, mínimo o de nada 2 más años. ya se adoptó y ya te echamos a la calle. Así es. Y el proceso en adopciones internacionales, bueno, se inicia también con la obtención del certificado de idoneidad por parte de quien quiere adoptar y es en el país de origen de quien quiere adoptar. Claro. Entonces, bueno, es un tema muy interesante. Lo que sí me gustaría también platicar al respecto, de los niños que permanecen institucionalizados en el transcurso de que se resuelve su situación, de que se puedan entregar a una familia adoptiva, estamos ahorita tratando de que la gente conozca que existe otra modalidad de apoyo para esos niños, Claro. que son las familias de acogida sin fines de adopción. Las familias de acogida sin fines de adopción tienen el objetivo de servir a una casa, de que el niño viva en familia, en tanto se trabaja con su familia de origen para poder volver a regresar con En ellos. lugar de un albergue que comentábamos Exactamente. María de los Ángeles y yo antes de entrar al programa, de que antiguamente pues un niño maltratado, el Ministerio Público lo mandaba a un albergue y ni siquiera buscaba si había familia A o la no. familia, exacto. Esto lo hemos venido avanzando. La Procuraduría ha tenido un papel muy importante en esto y hay que reconocerlo. Me da gusto que hemos caminado de manera positiva. Claro. Lo que no entiende la gente es que el procedimiento administrativo del certificado de idoneidad ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes suele ser, como lo decía la compañera, 5 meses y a veces hasta 10 meses. No, Oli, que estamos bajando el tiempo. Realmente con nosotros sí. Qué bueno que sigan bajando. De que pero sea menos tiempo posible. me da muchísimo gusto. Pero durábamos más tiempo en obtener el certificado de idoneidad que el trámite en el juzgado, porque el trámite en el juzgado es realmente muy rápido. En 3 meses, 4 meses lo terminas, pero con la mano en la cintura. El procedimiento. Ahorita me han llegado algunos casos de adopciones en los que les he venido pidiendo los requisitos que marca el Código Procesal y que marca la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en todo lo concerniente a la adopción, y
y bueno, pues efectivamente son una serie de requisitos que si los enumeramos, vamos a ver que sí hay protección a los derechos de Sí, niños. claro. Bueno, examen psicológico, salud mental, físico, es. VIH. No. Es una lista acreditada también que tienen una solvencia económica para poder desempeñar posteriormente la institución de la adopción como padres ya consanguíneos. Y qué bueno, eso sí lo reconozco también, el que esas actas de nacimiento, de adopción plena, como lo establece la ley, son iguales a las de un hijo nacido en matrimonio. Todos son iguales, hijos de matrimonio, fuera de matrimonio, todos son hijos y no aparece ya Ninguna lo de hijos referencia al adoptivos, que era materia peyorativa en Sí, ocasiones por parte de la escuela o por parte Sí, de la claro. sociedad En una en adopción general. plena es muy claro la indicación, o sea, que se pide un acta de nacimiento nueva sin referencia al trámite de adopción y no hay manera de distinguir que viene derivado la expedición de una adopción, salvo si acaso por las fechas, porque no viene con señalamiento de que es un registro extemporáneo, aunque el niño tenga más de 3 meses de vida. Y no hay manera así fácil pues, de detectar que es una adopción, justamente para proteger a la niña. Y había o otro el niño. problema de carácter pragmático, la ratificación posterior ante el órgano jurisdiccional de la persona que otorga el consentimiento, en De este acuerdo. caso, cuando no es institucional, que lo hace Una persona particular, quien ejerce pero la patria el potestad. padre o el tutor, quien ejerce la patria potestad o la tutela, el problema era de las mamás que venían a tener un hijo y decían, bueno, pues ya nació, ahí se los dejo y que lo adopten. Y se No, desentiende. señora, pero se ocupa que usted vaya luego al juzgado a ratificar. No, ya no quiero saber nada. Y ese es un problema que tenemos muy serio ustedes y nosotros, problema. la institución, el abogado postulante y también el interesado, que se discutió mucho en la reforma, pero todo es en protección al interés supremo de la niñez. Y ni hablar, yo estoy de acuerdo. Sí, muy importante que nos quede claro a todos los que nos están viendo y escuchando que esto no tiene que ver con algo meramente legaloide y sumamente vacío. O sea, es necesario proceder con las instancias correspondientes, es necesario que esta información quede bajo el análisis y la conciencia de todos, que a final de cuentas es el objetivo, que haya una justicia, pero donde el ciudadano no desconozca obviamente de sus derechos, pero tampoco de sus Y el obligaciones. niño que va a ser adoptado, Claro. Rodolfo, también se le hacen exámenes, se le dicen los alcances de la adopción, ahí ante la institución, ante la Procuraduría de Protección, y no nada más a los papás, De hecho, sino cuando también... tiene más de 12 años, Claro. el código obliga a que el propio niño o niña otorgue su consentimiento también. Y más adelante lo que Claro. quiero hacer hincapié es en algunos de los casos que con mayor, que les han hecho más eco en el caso de la resolución por lo pronto o por lo tardado que ha sido, porque sabemos que todos los días se presentan distintos casos. En este siguiente apartado hace unos momentos mencionaba que el director del Registro Civil, Enrique Cárdenas Hueso, mencionaba que cada vez hay menos uniones civiles y hay más divorcios. En este entendido, nos señalaban que en el 2018 más de 35,000 jaliscienses contrajeron nupcias y 10,000 deshicieron el trato. En el 2017 hubo 37,756 uniones y 4,721 disoluciones. En comparación con que hace 20 años, en 1997, 51,535 personas se casaron y tan solo 1,853 se divorciaban. Entonces, en ese entendido, no podemos comprender que el divorcio nada más es me separo y ya, porque están de por medio los niños, es lo que estábamos tocando Cuando en la hay adopción. hijos. Cuando hay hijos, que en este caso los hijos no son un objeto o algo para decorar. La guardia y custodia. Pasamos a este tema que a veces no nos queda muy claro porque pensaríamos que no, es que nada más la mamá o el papá. No, esto solamente es meramente económico, pero si también el papá o la mamá tiene más preponderancia económica para tener al menor,
no significa que con esto el menor esté bien. ¿Qué pasa si el menor no se siente a gusto? Entonces hay que saber el ABC de las cosas, doctor. Todo esto se ha revolucionado. Nace el nuevo Código Civil, 14 de septiembre de 95, nace un capítulo que se denomina de la niñez, nace un capítulo que se denomina de la custodia, y que la última reforma relacionada con el tema habla sobre la custodia compartida. Es una modalidad, en los casos que estamos diciendo, de divorcio o también de cuando se separan padres que viven en unión libre, y que dice la Suprema Corte, en primer lugar, que es lo más recomendable para una mejor crianza y tomando en cuenta el interés superior de la niñez, la custodia compartida. El Código Civil nuevo, en su última reforma, así lo dice: la custodia deberá ser compartida salvo que los padres se pongan de acuerdo de otra manera. Entonces, mi hijo Guillermo Garrio Díaz hizo su tesis doctoral sobre la modalidad de custodia en la Universidad de San Pablo CEU en Madrid, y fue muy interesante porque allá está muy en boga la custodia compartida, con unas modalidades muy importantes de que ahora los niños no se salen del domicilio común o domicilio conyugal en caso que estuvieran casados. El que se sale es el papá o la mamá y permanece 15 días o una semana el papá. Los niños continúan en su hábitat natural, de tal suerte que tienen una menor afectación. Todavía aquí en México no lo vemos. Ya empecé a ver algunos casos en que de esta modalidad de custodia compartida, porque lo tradicional, por ejemplo, en el estado de Jalisco, es que un papá tenga la custodia compartida de lunes a jueves o de lunes a viernes. El papá los recoge a la salida de la institución educativa y los lleva el lunes inmediato siguiente, de tal suerte que tienen casi los tiempos compartidos. La Corte dice que debe de haber una igualdad. Claro. Y debe de ser multifactorial la forma como se va a decidir la custodia compartida. En esto no hay cosa juzgada para los que nos están escuchando. Se puede modificar en cualquier momento, no importa que haya sido a través de un convenio, de un acuerdo de voluntades o a través de una sentencia condenatoria que estableció la custodia por parte del juez. Cuando vienen hechos supervinientes posteriores, cambian las circunstancias, se puede modificar, igual que la cuestión de alimentos, igual que el régimen de convivencia. No podemos decir, ya hay cosa juzgada, es la verdad sabida, no se puede mover. No, esto siempre podrá. Un padre, una madre que golpea a un hijo, aún teniendo la custodia, le van a quitar la custodia, y aquí entra la Procuraduría de Protección y puede poner orden, está legitimada, al igual que los padres, los parientes, y yo aquí haría hasta una legitimación activa a la causa y al proceso lo más amplia que se pudiera establecer en protección a la niñez, de que a veces la abuelita se da cuenta de que el niño está maltratado, de que llega el nieto y le dice, oye, me pasó esto, ¿cómo es posible? Pues que puedan todos ellos acudir al órgano jurisdiccional a solicitar medidas cautelares de protección. Así es. Yo quiero también aquí... Sí, claro. Todos los juzgados ahora sí que sí han tomado en cuenta el hecho de que el niño es la persona más afectada sobre las decisiones que se toman en casos de guardia y custodia. Violencia intrafamiliar. Y es muy clara la legislación también en el sentido de decir, tienes que escuchar la opinión del niño en todo proceso administrativo o judicial en que le afecte la decisión que vayas a tomar. Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 570, Código Civil del Estado de Jalisco. ¿Y qué pasa? Entonces, hay un proceso jurisdiccional en que hay una controversia sobre la guardia y custodia, se le manda a hablar al niño y el niño va a manifestar su opinión, de conformidad a su grado de madurez y de conocimiento y de entendimiento, pero se va a tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y la opinión es valorada en función de su edad y madurez. De tal suerte que si el niño dice, ¿con quién te gustaría vivir? Con mi papá. ¿Y por qué con tu papá? Porque mi papá no me pone a hacer la tarea, mi papá nunca me regaña, mi papá me compra lo que quiero. Te vas con la madre. Puntazo, sí, claro. Se toman en cuenta. O sea, si el niño es puede, proteccional la medida. O sea, sí se toma en cuenta y los jueces sí lo toman en cuenta con peso, pues. O sea, sí se analiza lo que dijo el niño. También es una de las partes muy importantes en el sentido de ver al niño ya no como objeto de protección, sino como sujeto de derechos.
esto lo encontramos a diario, el síndrome de alienación parental, el famoso SAP, que conforme a la jurisprudencia de la Corte Un tema muy no debatido. existe, No existe. porque no está documentado, Y porque gravísimo, Richard, doctor. sí, del que lo crea, pues sabemos que, Según la Suprema que no lo Corte. documentó y por lo tanto las instituciones académicas en medicina internacionales y nacionales no lo tienen reconocido como tal. Más sin embargo, Jalisco fue muy inteligente, porque habla quien promueva el odio, el rencor, el rechazo Así es. del Al otro otro padre, padre. del otro progenitor. Entonces no está diciendo síndrome de alienación No, parental. pero sí está reconociendo las circunstancias. Esa violencia Así es. que hacen una manipulación de los hijos para que lleguen a tener un rechazo, un odio, un repudio, un rencor hacia el otro padre. Que habitualmente si dejamos al niño libre y solo, o sea, que él se percate de las cosas, cuando hay un papá que no cumple, que no lo atiende debidamente, el mismo niño va pidiendo ya no estar con el papá o la mamá. O sea, los niños, solamente porque no estamos acostumbrados a escucharlos desde chicos, realmente los niños saben desde un inicio con quién sí, con quién no, quién los trata bien, quién los trata mal. Y algo muy importante para también las personas que nos están escuchando. Cuando el padre o la madre que tiene la custodia impide en forma reiterada y sin causa justificada esa convivencia, que es un derecho de la niña y el niño. Por que es un supuesto. derecho superior al de los Así adultos, es. de los niños, trae como consecuencia la pérdida de la custodia, la privación de la custodia. Y pensarían que muchos son intocables por el hecho del dinero, pero aquí es el interés superior del menor y no hay otra. Me Es da una mucha- cuestión independiente, Claro. aparte de alimentos, del derecho que tiene la niña y el niño a convivir con ambos padres. Y luego, tanta pena que es confesar cómo cotidianamente vemos, no te presto al niño, pues si no es un coche, no son objetos. Claro. Se trata de un derecho del niño que es superior al derecho del adulto y que la propia ley dice, aun cuando el padre o la madre no cumpla con la obligación alimentaria, no será causa de cesación del De la régimen de convivencia. Incluso pueden perder el ejercicio de la patria Ah, potestad. claro, puede perder la patria sin potestad perder y la la convivencia convivencia. subsiste. Porque si es benéfica para el niño y el niño la pide, se tiene que autorizar. Salvo que el niño corra un riesgo con la Exacto. persona, ya Cada es otro caso no hay asunto. varita mágica, cada caso habrá que analizarlo. Cada caso se Perdió debe la analizar. patria potestad porque era un tipo violento, tiene una enfermedad contagiosa, el niño quiere convivir, pues tendrá que ser una convivencia superficiada y con mucho Es cuidado. un Y centro aquí de hago- convivencia o algo. Y aquí hago énfasis, hay un caso, recientemente en el despacho nos llegó, en donde la señorita pedía una asesoría y decía, oye, desde hace mucho tiempo ya nos divorciamos. Ajá. ¿Y qué pasa cuando mi hija de 13 años me dice, yo ya no quiero ver a mi papá porque ella tiene la cita cada 15 días para llevársela a todos lados, pero me dice mi hija cuando regresa, oye mamá, yo ya no quiero ver a mi papá. ¿Por qué? Porque me está ofendiendo, me estreso, me causa una crisis y me dice, ¿qué nos aconseja, qué me aconseja hacer? Incidente. Para en este caso decir, pues, ¿sabes qué? Se va a limitar tu derecho a verla porque le estás causando un daño a tu hija. Incidente de modificación De la convivencia. Quiero decirte que un tribunal colegiado resuelve la visita y convivencia de una persona, cliente mía, en el centro de convivencia, en el Parque Hundido, como le decimos Sí, de vulgar y Guadalajara. ordinariamente. Claro, claro. Resulta que el papá deja de pagar la renta de la casa donde vive. Hay una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de un tribunal colegiado. Entonces acudo al juez y le digo, oye, pues no, aquí está la orden que me van a lanzar. Con todo respeto, la señora se va con sus papás, no tiene a dónde irse. A Tepic, Nayarit, discúlpenme. El juez de lo familiar me dice, no, porque es una ejecutoria y no puedo ir en contra de ella. Obviamente que en la ejecutoria de la corte, juez flojo, venía el principio de flexibilidad, que cuando cambian las circunstancias, como en este evento,
Se puede modificar aun cuando el propio Tribunal Federal hubiera Emitido dictado ya una que de tales días y de tales horas en el centro de convivencia. Por supuesto. Y me concedieron la suspensión provisional y me concedieron la suspensión definitiva y estoy esperando el fallo del amparo, pero seguramente va a ser en el... Y desde luego que le dice, puedes convivir. Claro, acuda al Igual, domicilio del niño. y tú juez dile que en el DIF de Nayarit, ahí Que que, le hagan la que hagan visita la asistida. convivencia y adelante para que los niños no pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno o materno filial, que es el objetivo, la protección de los derechos de los niños. Por eso la institución en la que está María de los Ángeles es importantísima. Indispensable. Sí, De hecho, en indispensable. todo proceso, aunque sea una controversia entre particulares, tiene intervención la Procuraduría de Protección para vigilar que los derechos procesales del niño y el interés superior se estén cuidando. Hay niños de 8 o 9 años que ya te reflexionan tan maduramente que te quedas espantado y dices, oye, qué Eso bien. es lo importante del cambio ese de visión al respecto de la niñez. No centrada en el adulto, sino en el niño y en sus necesidades. Y los niños dicen la verdad, Rodolfo. Siempre dicen la verdad. Hay el todo principio momento. doctrinario que los niños dicen la Así es, verdad. hay que Tú asumirlo. puedes, conforme al protocolo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes emitido por la Suprema Corte, decir ese testimonio del niño fue manipulado, pero es la regla de excepción. O sea, Sí, es de el regla. juez tiene la obligación De creer lo que dice el de niño. que el niño dice la verdad. Y te puedo decir que en mi experiencia de 50 años de litigante, Los niños siempre 50 dicen. años ya, fíjate nomás, querido Rodolfo. ¿Y cuántos casos no ha visto, doctor? Porque a todos los que se integran les damos la bienvenida en esta transmisión en vivo. Estamos hablando del divorcio, la custodia, alimentos y la adopción. En este caso, alimentos. Lo comentaba al inicio del programa. Nos dice mucho los mitos que se deben de romper precisamente con la plática con ustedes dos, los expertos, en donde nos dicen, oye, es que el hombre es el que debe de pagar siempre la pensión alimentaria. Depende. Y además, en recientes días, si no me equivoco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que tanto el derecho, o la obligación, mejor dicho, le compete al hombre como a la mujer en todo caso. Porque hay varios factores Siempre que ha sido determinar. así. Artículo 432 del Código Civil, los cónyuges, es obligación de los cónyuges proporcionarse alimentos. Y luego 434, que es el que aquí aplicaríamos del Código Civil, los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus los hijos niños, sí. hasta que alcancen la mayoría de edad y se extiende hasta los 25 años de edad, siempre y cuando estén estudiando en el sistema educativo nacional. De tal suerte que llega a los 18 años y basta un simple escrito a quien le van a declarar que cesó el estado de minoridad por la adquisición de la mayoría de edad, en el que dice estoy de acuerdo en todo lo que el procedimiento y que me sigan pagando o a través de mi madre o a través de mi padre, como se haya estipulado, o a través ya de mi persona porque soy mayor de edad y ese dinero papá o mamá, porque la obligación ya dijimos que es de ambos padres. Desde luego que si la señora no trabaja, se dedica al hogar y al cuidado de los hijos, la Suprema Corte dice que está cumpliendo con su aportación de obligación alimentaria con el cuidado del hogar de los hijos. Pero no es así. La señora tiene propiedades, tiene bienes, tiene ingresos, también tiene la obligación de proporcionar. ¿Cuál es la clave? Las posibilidades del acreedor, del deudor alimentario, las posibilidades del deudor alimentario y las necesidades del acreedor o de los acreedores alimentarios. Y luego la pregunta que te dicen luego, ¿hay alguna tasa o alguna fórmula mágica de cuánto? No. Hay una jurisprudencia de la Corte que dice que el deudor alimentario debe de reservarse para sí el doble de la pensión que le toca a los hijos, de tal suerte que si son 2 hijos les toca 25 y 25 y al acreedor y al deudor alimentario el 50%, el doble. Si son 3, pues sería 20, 20 y 20 y 40 para el deudor alimentario. Pero esa tesis de jurisprudencia fue complementada por otra y dice, esto no es una vara mágica, cada caso debe de estudiarse en lo individual, de tal suerte que si hay un niño que tiene problema de cáncer, se ocupa más dinero, entonces eso podrá incrementarse. Claro.
Sí, y siempre podrá ir para arriba e ir para abajo. Ojo, hay jurisprudencia por contradicción de Jalisco, para Jalisco, en que puedes promover la modificación de la pensión alimenticia en forma incidental o en juicio autónomo. Hace unos días, creo que el 21 de febrero, el día de mi cumpleaños, si mal no recuerdo, sale una tesis aislada de jurisprudencia de otra entidad y de otro tribunal colegiado que dice que necesariamente debe ser en juicio autónomo, pero eso no puede ir en contra de nuestra jurisprudencia que está, porque me la enviaron luego. Y aparte por el principio pro persona es lo que más favorezca a la persona. Ah, claro. Hay que aprovechar lo que más favorezca. Nuevamente, en todos los casos de pensión, en todo juicio que involucra a una niña o un niño, lo que se tiene que tomar en cuenta primero son sus necesidades y su interés superior. Y no se debe entender de una manera rígida. Se tiene que entender que las circunstancias van cambiando y se tiene que revisar las medidas que se tomen para proteger a la niña o el niño. Hace unos momentos, y bueno, qué bueno, porque existe siempre esa confusión en donde se pensaba que siempre el obligado del hombre para las personas que no están estudiando derecho, que no son abogados o abogadas, estamos rompiendo los mitos, ¿no? ¿Y qué otros mitos? Porque nos estaba comentando hace unos momentos, licenciada María de Los Ángeles, sobre cuántos mitos existen en el término de adoptar, porque eso es lo que queremos desintegrar en este momento, los mitos. Oye, Rodolfo, es muy importante aprovechar esta oportunidad para que la gente que está escuchándonos sepa qué armas tiene en caso de ser acreedores alimentarios. Muy importante. El juicio es un juicio muy rápido, sumario. Desde que presentas la demanda, en el auto que admiten, en la demanda tú dices, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el deudor alimentario tiene ingresos mensuales de tanto, y el juez dicta una sentencia provisional. Ya no es sentencia, una condena provisional en el auto de admisión, condenando al pago de un porcentaje o de cantidad líquida según el caso. ¿De acuerdo? De acuerdísimo. Y no paga. Y luego te dice el cliente, ¿qué puedo hacer? Bueno, tienes varias acciones. Primero, embargar. Si tienes sueldo, pues muy fácil. Desde la demanda, por favor, solicitas ejido oficio a la fuente de trabajo para que le descuenten y te lo depositen en una cuenta de cheques y no tengas que estar yendo a cobrar, porque es una monserga. Pobres señores, pobres niños, pobres señoras que van al juzgado por el billete de depósito, luego a la secretaría a tratar de finanzas a cobrarlo. Es una pérdida de tiempo, y la Corte dijo, muy bien, puedes señalar una cuenta de cheque. Pero ¿qué acciones tengo yo para pegarle a este deudor que no me pagó? No tiene bienes, licenciado. Bueno, pues preséntale la denuncia penal. Son de 4 meses a 4 años de cárcel. Se llama abandono de las obligaciones alimentarias, artículo 183 o 180 del Código Penal, no recuerdo, uno de los dos numerales. Y la empresa que no proporciona o no descuenta, ¿qué pasa? Se hace deudora solidaria en el pago. 2, hay una lista de deudores alimentarios que acaba de nacer en el mes de diciembre del 2019, que la maneja el director del registro civil. El juez le informa cuando dura 90 días sin pagar, le gira oficio al registro público, al presidente del colegio de notarios, y no puede hacer movimiento alguno en ninguna propiedad ni en ninguna sociedad en que aparezca el deudor moroso. Y en caso de que quiera contraer matrimonio, le hablan, venga, está en la lista de deudores morosos, este es rufián, no paga, ¿verdad? Y luego, quiere salir del país. El artículo 48 de la Ley de Migración, fracción última, establece que el deudor alimentario que no paga durante 60 días no puede salir al extranjero. Qué bueno por el coronavirus. El coronavirus. COVID-19. Sí, por supuesto. Pero fíjate, todas las armas que tiene, y la otra que dijo la compañera, la pérdida de la patria potestad. Por falta de pago de las obligaciones alimentarias, también es otra causa de pérdida de patria potestad. Y referente, importantísimo lo que nos comenta, doctor. Considero que muchos a veces se entienden de esto y se desentienden también de la utilidad de tener la legislación y la actualización a flor de pie, porque muchas veces damos en saco roto el hecho. No es por ser memorista, es por saber interpretar y traer en el caso concreto la legislación. Ahora, los mitos.
¿Qué mito ha notado que En el debemos paquete de adopciones, desintegrar? Ajá. que es muy largo el proceso de adopción. Ese es uno de los principales. Eso es uno de los mitos. Sí. Digo, por experiencia, me ha tocado pues ver que en más de algún caso la pareja o quien pretende adoptar, desde que piensa y empieza a concebir la idea de la adopción, empieza a sentir que va corriendo el tiempo. Digo, porque en algunas ocasiones nosotros entregamos una especie de cuestionario que deben de llenar para hacer la certificación, y se las entregamos a veces a una pareja una vez, otra vez, durante varios años, ¿no? Entonces, nunca se deciden a llevarnos la documentación, la llevan allá 3 años después. Vaya. Y ellos dicen, es que tengo 4 años en el proceso y todavía no tengo asignado ningún niño. Y decirles, desde que se otorga el certificado de idoneidad, ya pueden tener una custodia provisional, vamos a llamarlo así, Aprobada por el sobre juez. el niño o la niña que pretenden adoptar. Así es. Pero, no, o sea, no es... El proceso de adopción, les insisto, para certificarse cuando mucho dura 5 meses. El certificado de idoneidad tiene una vigencia de 2 años, es válido en toda la República, pueden adoptar en cualquier estado. Entonces, el proceso jurisdiccional tampoco es largo, no es largo. Lo que dificulta los tiempos, justamente la percepción de quiero un niño de 0 a 3 años. Si me quedo en lista de espera y no tengo un niño de 0 a 3 años, no le voy a poder otorgar una adopción. Claro. Los niños grandes también quieren una familia. Sí. Y otro de los mitos muy grandes es que ya están maleados. Mentira. No. Son seres humanos más pequeños que nosotros, que tienen todo el interés también de estar en una familia, que necesitan el amor, que quieren dar amor. Y la responsabilidad ahora sí que de cómo educarlo, de cómo llevar la convivencia desde el adulto. Siempre acompañado por un equipo multidisciplinario por parte de la Procuraduría. Se les sugiere acudir a terapia familiar para que les ayude en la integración, pero se pueden integrar también como un niño pequeño a la adopción, a la familia adoptiva. Y aprovechemos para decir que ya es insuficiente el centro de convivencia. Necesitamos más Ya te dicen, está saturado en sábados y domingos. Ya solamente tal día, oiga, pero esos días están en clases, ¿cómo tengo que no vayan a clases? Es gravísimo. Entonces tenemos un problema, señor gobernador, patrimonial. Hay que abrir otro centro de convivencia. Uno está al oriente, abran otro al poniente. Teníamos aquí en el Centro de la Amistad Internacional, Que está cerca, uno así que es. era extraordinario y funcionaba Ahora, también son del muy Ayuntamiento de Guadalajara nada más. Se puede pedir que se abran pues, el apoyo, ¿no? O sea, buscar algún bien. convenio. Y abrir a lo regional también, Así es. que ya en algunos lugares hay los centros ¿Qué de ot- convivencia. ¿Qué otro será de los mitos? Yo creo que son los más grandes mitos, el respecto del proceso largo y de que los niños grandes no se pueden adaptar a una familia. ¿Cuántas personas que tienen hijos ya mayores Ujú. han optado por adoptar? Varias. Tenemos muchas parejas que han adoptado y ya Y tienen lo ven hijos. con muy buenos ojos los Un hijos. aproximado. Claro, no tengo el dato estadístico pero sí, o sea, no es una, son varias. Incluso quien Son adopta una varias. vez, habitualmente Yo regresa conozco por otro varios niño. casos. Sí, son varios. Familia integrada, familia muy bonita, los hijos ya casados con sus familias Claro que y también adoptan se los les señores. pregunta su opinión al respecto de la adopción, ¿no? ¿Es A los posible? hijos, ¿Existe? claro que Sí, claro. es posible que adopte una persona soltera, sí, sí es posible que adopte una persona soltera. Es posible que adopte una persona que ya tiene hijos, sí, sí es posible que adopte una persona que ya tiene hijos. Se pide una cuota mínima de ganancias, no, la ley dice medios económicos Preferencias son suficientes. sexuales, María de los Ángeles, Tampoco. mitos, a ver. Digo, a ver, Sí, ese es el punto. Claro. me en el que queda entramos. claro que el Código Civil del Estado es muy específico y dice pueden adoptar por adopción plena hombre y mujer casados entre sí con 5 años de matrimonio. Si es una adopción simple, cualquier persona mayor de 25 años. Pero hay que recordar que por encima del Código Civil está la Constitución. Y la Constitución establece, en su artículo primero, que no debe haber discriminación por preferencias sexuales, por estado civil, que en tanto menos concubinarios en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Derechos Y humanos, obliga a los importantísimo. jueces locales a aplicar el principio pro persona y hacer control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad. Entonces, como el Código Civil es claramente en contra de lo primero constitucional,
sí pueden solicitarlo. Sí, de la jerarquía básicamente. O sea, sí existe. pueden Y la solicitarlo. jurisprudencia de la Suprema Corte al respecto ya es jurisprudencia, Así es. que no importa la El tipo de preferencia familia, sexual, no. tiene toda la Dicho y oportunidad solo- de adoptar. Es muy exactamente. polémico el tema. Es muy polémico, no eh, vamos a pero así es como la vida. Estado, o sea, Sí, claro. como Procuraduría estamos obligados a entrar al estudio y otorgarles, si son idóneos, el certificado de idoneidad como a cualquier persona. Ahora, la Suprema Corte de Justicia justamente estableció que la familia ya no es la familia que nosotros conocemos como familia nuclear, papá, mamá e hijos. Hay muchos tipos de familia. Unicelular, Unicelular, tanta mamá monoparental, soltera, papá lesomaternal, soltero que hacen... homoparental, o sea, y lo importante es que tenga la familia, independientemente del tipo de familia que sea, que reúna los requisitos, que tenga la capacidad para hacerse de un hijo, para integrar a un hijo adoptivo a su familia. Y es más importante para el niño vivir en una familia, Mucho más independientemente importante. del tipo de familia que sea, que estar en una institución. Claro, claro. ¿No se acuerdan el caso de que podamos. Tala? Era una transexual. Fue un caso que dio la vuelta al mundo porque le dejaron desde chiquita a una persona, a una niña, y la tenía, pero muy bien educada, en el mejor colegio en Tala, pero por su preferencia sexual se la quitaron, se fue a un albergue. Qué injusticia. Y fue un caso que le dio la vuelta al Se hizo viral. Sí, se hizo viral. Sí, bueno, les digo, aquí a final de cuentas, después de la reforma de 2011 en derechos humanos en la Constitución, ese panorama digo, tiene que cambiar la visión al respecto. Que eso es importante. Después de poder tener conciencia de la importancia de ambos temas y poder desintegrar los mitos, los malentendidos, las falacias, vaya, tocamos los casos en lo concreto, las anécdotas que nos puedan compartir, aquellos casos que fueron peculiares porque fueron demasiado rápidos, poco conflictivos, a los que, vamos al otro extremo, a los que sí representaron un gran conflicto porque ¿Puedo las hacerle, personas no maestro, entendían. un comercial? De Sí, hecho, claro que me sí. queda claro que en el tema de adopciones siempre hay interés, siempre hay dudas. En el caso de las familias de acogida, si alguien está interesado también en acceder al programa, si quiere ayudarle a un niño de la manera en la que está conmigo, yo le proporciono alimentos, lo cuido, en tanto trabajo con la familia para ver si se puede ir con ellos. Les puedo dar los números de teléfono de la oficina. Por supuesto. Para que quien esté interesado en el tema pueda marcar. El teléfono es el 3030-8200 y las extensiones son la 48434, es la de la Jefatura de Adopciones, y ahí también les pueden informar sobre familias de acogida. Y que tengan mucho cuidado, Rodolfo, porque vamos a ver que en la vida profesional, en la vida cotidiana, muchas personas por mal consejo van y registran como propias a unas niñas, a un niño que ya estaba registrado por la madre biológica y bueno, que cometen un delito, Un no delito. van hasta la cárcel. Por supuesto. ¿Y qué pasa? Eh, Porque sí hemos tenido casos de ese tipo. ¿Qué sucede? Mamá biológica o familia biológica en la cárcel por presunto tráfico de niños, quienes adoptan, o sea, quienes registran nuevamente al niño también por presunto tráfico de niños y el niño en una institución. El proceso no es tardado. Cuando quien otorga el consentimiento es quien ejerce la patria potestad, ya no van a esperar la asignación de la persona, del niño, ya lo tienen. Entonces no es un proceso nada tardado. Y mucho preferible que eso lo nos hagan de debe de manera quedar claro. legal a que vayan y lo registren, porque hemos tenido muchos casos de esos. Sobre todo se dan cuenta, como el registro civil es una institución que actúa de buena fe, él no va a averiguar. O sea, si tú le exhibes una constancia de alumbramiento, él no va a averiguar si es cierto, si es real o no es real. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Le sacan el constancia de alumbramiento a nombre de quienes van a entregarle una adopción, de la mamá. Mamá y papá adoptivos van y registran al niño o a la niña. Y si ha pasado el caso concreto de que después de 7 años aparece mamá acusada de tráfico de menores y pasa lo que ya les comenté. O de que van a sacar la visa a Estados Unidos. Y yo no sé por qué, pero cuando llegan ahí con los agentes del consulado, empiezan, es que es tu hijo, sí, y bebé, y si tengo un problema de genética, y empiezan a titubear. Y entonces confiesan que no es su hijo Claro. biológico. Hay que explicarlo también, porque aquí en México la filiación en las 32 entidades federativas permite, por ejemplo, que yo reconozca a un hijo
aun cuando no sea mi hijo biológico. Vamos, me caso con una mamá soltera que tiene un hijo y digo, yo lo reconozco. Luego me divorcio y digo, ese no era mi hijo. No, no se puede. Si ya lo reconociste voluntariamente, la Corte dice que ya Está hecho. ya. Sabemos que la prueba para acreditar que un hijo es o no, pues es la prueba del ácido desoxirribonucleico, del ADN. Y en Estados Unidos, no, aun cuando la ley en México diga que sí es hijo, aunque no sea el hijo biológico, allá no te lo permiten. No, Y para entonces lo Estados quieren Unidos ingresar. tiene que haber una sentencia y de adopción plena, porque las adopciones simples no les tampoco, como son revocables, Claro. no permiten que se, o sea, no les dan el ingreso ni les autorizan a dar el visado o algo si tienen adopción simple. El visado Sí, para porque visita es probablemente, revocable. pero si tienen doble ciudadanía no. Esto que estamos diciendo es una gran verdad y han venido inclusive norteamericanos y conocen una mexicana y dicen, yo reconozco a los hijos como míos. Jurídicamente en México no hay problema. Es el papá, John Rett. Pero se los quiere llevar a Estados Unidos. Y ya no pueden. Ahí No puede. ya no puede. No, No, y de hecho, yo creo porque que no son hijos biológicos. hay un problema muy grande específicamente con Estados Unidos sobre lo que es el tema de las adopciones. Con tanto México norteamericano o persona que tiene la doble nacionalidad que pretenden adoptar en México, hay un tema muy grande de desinformación desde Estados Unidos, de los abogados en Estados Unidos, porque les dicen, tú ve y adóptalo allá y ya, aquí vemos cómo le hacemos. No. No es así. Nuevamente, si es una adopción que implica que el niño se traslade de un país a otro, es una adopción internacional. Internacional y sigue unos Se requisitos tiene que especiales. regir conforme a la Convención Sí. de la Haya y se tiene que iniciar en el Claro. país de quien va a adoptar. Porque si no, después tienen unos problemas muy grandes en migración justamente porque no lo hicieron conforme a la Convención de la Haya. Muy importante. Bueno, los números nos lo acaba de dar de la... Se los repito si quieren. Justamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Hay que recalcarlo. ¿Tienen redes sociales también, licenciada? Correo electrónico se los puedo proporcionar. Correo electrónico. Es, bueno, el personal, el mío, porque es maria.torres@difjalisco.gov.mx. Cualquier cosa yo ahí lo derivo en un momento Pueden dado. tener mayores informes y Exactamente. derivarlo al área Así correspondiente. es, pero el teléfono y la extensión directa de la Jefatura de Adopciones, repito, es el 3030-8200 y la extensión es la 48434. Bueno, me gustaría en parte concluir con esto que hemos cada vez robustecido más en cuanto a los casos, pero casos que nos puedan compartir de forma breve, porque el tiempo siempre nos devora, ¿no? Y siempre da pie a una parte número 2, que es la parte bonita de la historia. Pero casos que nos pueda comentar a la verdad. Pues vale la pena que sepan que se rompen también pues paradigmas de más de 200 años de legislación. Nadie podría pensar que una persona que tiene una relación afectiva estable, permanente, afectiva, cariño, pudiera reclamar pensión alimenticia de la diversa pareja si estuviese casado. Era imposible. Impensable. Impensable. Ahora los derechos humanos, primero constitucional, igualdad de la mujer, igualdad del hombre, cuarto constitucional, pues esto se revoluciona. Y me decía mi mujer, mi esposa, no lo digas mucho. De tal suerte que si una persona está casada y tiene otra persona y vive establemente sin haberse divorciado de la primera, también esta segunda persona tiene derecho a una pensión. Por supuesto. Y bueno, aquí hablaba yo también de otro tema de la pensión compensatoria, que es adicional a la pensión normal, alimenticia, pensión compensatoria por el tiempo que duró la relación, ya sea en un matrimonio o sea en una unión libre o de concubinato, porque para concubinato se requiere que ambos sean libres de matrimonio y que vivan como marido y mujer, o como marido y marido, o como mujer y mujer, porque pues ya sabemos que se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en todas las entidades federativas por
derechos humanos, Derechos y humanos. resolución de De la Suprema Corte. claro. Por supuesto. ¿Qué caso podría resaltar dentro de los que llegan, que yo estoy seguro que llegan muchísimos al corporativo, que está a su digno mando, doctor, y de muchas otras personas que lo integran, que le ha causado este sentido de decir, bueno, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué se dieron estas circunstancias? Tuvimos un caso en el que se acreditó la violencia del síndrome de alienación parental de una persona, mamá, hacia los hijos, con el reconocimiento de la pericial, tanto del perito auxiliar, del perito nuestro, como de la propia perito de la parte contraria. Entonces esto traía como consecuencia, conforme a la legislación, que la custodia le hubiese quedado a favor del padre alienado y privada a la madre alienante. Pero estaban tan alienados los niños que, como también comentó María de los Ángeles, y su opinión se toma en cuenta, ellos dijeron, no, pues queremos vivir con mi mamá. Y no obstante la evidencia, no fue posible, ante el amparo directo en el Tribunal Federal, que lográramos que se cumpliera con lo que marca la ley y que la custodia hubiera pasado al papá de una manera progresiva, para que no fuera un cambio abrupto, más sin embargo fue desilusionante que, no obstante que teníamos todas las medios de prueba acreditados y con la propia confesión de la mamá, sí, yo les dije que no quería que su papá era malo y el papá, la verdad, un pan. Un amor de Dios. Se decreta la convivencia por parte del colegiado y tampoco ha cumplido con las convivencias. Vaya. Ahorita estamos demandando la pérdida de la custodia nuevamente por el artículo que hay. ¿Y ahora qué va a pasar? Estamos en espera de qué va a suceder. Ahora, Lo importante, maestro, de lo que comenta el maestro Garrio, es justamente el peso que tiene la opinión del niño en los procesos jurisdiccionales. sí, claro. De lo malo, rescato lo bueno, que es justamente eso. Sí. No puede, como decía una juez de lo familiar que estimo mucho, no puede el juez, no puede el secretario llegar y decir te vas con el otro padre en forma forzosa. Sí, claro. Eso es para la importancia y lo que sí es destacable es eso. Que necesitamos, insisto, cada vez más enfocarnos en que el niño tiene que tener derecho a ser escuchado, porque a final de cuentas a él le afectan más las decisiones. En 1977 fue el primer Congreso Mundial de Derecho Familiar en Acapulco, Guerrero. Me tocó asistir. Fueron los hermanos Masson de Francia, de todo el mundo. Y en ese primer Congreso de Derecho Familiar hice amistad con un delegado, un doctor en Derecho de La Habana. Había nacido el Código Familiar de La Habana 2 años antes, en 1975. Digo, oye, ¿qué causales de divorcio tienes en Cuba? No, en Cuba el que se quiere divorciar va y se divorcia. Divorcio incausado. Sí, claro, Imagínate justamente. cuántos años de adelanto. 1975. ¿Cuánto nos tardamos para que llegara esa doctrina? No, hombre. Rodolfo, échale. Como unos 40 años. ¿Qué te pasa? Y Exactamente. el derecho familiar nace en los países socialistas. Bueno, lo importante del derecho también, y que hay que entenderlo, es que es un ente vivo. Se va transformando conforme se transforma. Claro, la es sociedad. dinámico, Es perfectible todo el dinámico, tiempo. cambiante, Y evolutivo, entonces, efectivamente, las totalmente. instituciones a veces se quedan rebasadas, pero van moviéndose, que es justamente lo que platicamos en la evolución simplemente de protección a los derechos del niño. Si te ves cómo eran las cosas hace 10 años a cómo se trabaja ahorita, se ha ido perfeccionando y todos los días se tiene que trabajar en eso. Es mi familia, yo sabré cómo la educo. Yo estaría en la cárcel, Rodolfo? Yo sí les metí a mis hijos. Y aún así, ya ves. Haz eso, porque yo no quiero, hazlo, porque soy tu mamá y te digo, hazlo. Y la Ya Corte no. considera violencia Todo. hasta un manazo. Ya. Un Yo manacito. tengo un hijo de 12 años y ya no le puedo decir nada porque ¿qué no dijiste del libre desarrollo de la personalidad? Que ese es otro de los temas, o sea, por eso está en el debate el extremo de los derechos humanos, o sea, dónde verdaderamente tiene razón de aplicación los derechos humanos y cuando ya estamos tocando en el punto de lo absurdo.
Lo que pasa es que yo creo que O más bien es... atentatorio a otro derecho humano. Bueno, hay que Exactamente. hacer una ponderación sobre qué derechos se afectan, eso es Exactamente. un hecho indiscutible. En el tema de niñez en específico, yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de ver la situación. Nada justifica un golpe, Nada. pero nuestra sociedad, de pronto, es como que este niño está rezongue y rezongue ya. No estamos acostumbrados, porque no nos enseñaron a poner límites de una manera amorosa y tranquila, porque no nos enseñaron. La oaxaqueña, la indígena de Oaxaca, que la detuvieron en Los Ángeles por darle una reprimenda estilo México, un jalón de orejas o jalón de pelo, y que la ven y la detuvieron. Violencia de- Claro. Por supuesto. Claro, y le... Porque eso es otro tipo, o sea, tienes que aprender, y para eso hay taller, incluso podemos acudir a un taller para padres, justamente para que nos enseñen las herramientas para poner límites con amor, sin que tenga uno la necesidad de levantar la voz o de poner un golpe. Que a veces Pero es le que dan a uno. nadie estudia para ser papá. No estudiamos para ser ser papás. Sí, mamá. pues es la- Cualquier es la escuela de la amateur vida. le entra, Cualquiera, así es. principiante, Sí. y me incluyo. A mí no me dijeron cómo debía ser como papá, que era mejor decirle no vas a ir al cine con tus amigos, que ven y te voy a dar una buena nalgada, Sí, o no. ponte a hacer actividades porque alguien cree que te voy a encerrar porque te portaste mal, pues las haces violentos. Por El supuesto. hijo debe de darle actividad, son energía. Y no le quites el deporte como una manera de castigo No, pues, porque le es estás por castigo. partiendo el... Sí, le estás haciendo un Volvemos al gravísimo punto. daño. El problema básico que seguimos teniendo es que percibimos que el niño no sabe lo que es mejor para sí, Claro. que su opinión no cuenta. Caemos Entonces en el adulto es el que tiene esa razón sobre lo que es mejor o peor para el niño. Desde cuando empezamos a cambiar ese enfoque y empezamos sí a educarlo con valores, con cariño, con amor, y escuchar su opinión, empiezas a dejar de ver la necesidad de darle un golpe o de dejarle darle la oreja, que te lleva mucho... Y no encasillarlos, ya que estamos hablando de esto, porque hay muchos papás que encasillan a los hijos. Este es un menso, este es un tonto, este no entiende, Sí, es lo No, peor es no que sabe terrible, hacer nada. Y el terrible. muchacho se la cree. Estamos acostumbrados como sociedad justamente a ponerle etiquetas a los niños. Yo tengo muchos años dando clase en una escuela de educación básica primaria del Estado y somos muy buenos para ponerle etiqueta. Ay, este es bien flojo, este es muy mal estudiante. ¿Por qué? Porque a lo mejor matemáticas y español no le gustan, pero es buenísimo para los deportes y para el arte. Claro, Y eso ya lo tenemos etiquetado y de ahí en adelante ya el niño no se puede quitar la etiqueta. claro, clarísimo. Y bueno, pues están comprometidos tanto usted, licenciada, como usted, doctor, a un programa posterior. Ha sido un éxito dentro también de la misma comunidad, que es demasiada, por cierto, de abogados y de estudiantes de Derecho de la propia Universidad de Guadalajara que están viendo el programa. Les mando un gran saludo. En este caso, pues aceptan, estamos pendientes para el siguiente programa. Muy bien. Y bueno, el exhorto de cierre, pues para concluir esta emisión en la cual me galardona que hayan sido los padrinos en esta primera emisión, en este nuevo formato, aquí desde Producciones Positivo, el exhorto que le pueda hacer a la comunidad a través de este cierre, doctor. Yo quisiera primero hacer un pequeño reconocimiento a los jueces federales, a los jueces de distrito, porque cuando estamos hablando de custodia y de convivencia y no te la decreta el juez de inmediato, vaya a ser un incidente, promueves la demanda de amparo indirecto y ellos de Rapidísimo. inmediato, ipso iure, la decretan. Y antes durabas un año para que se decretara la convivencia. Por favor, ¿en qué estaban pensando nuestros jueces familiares? Claro. Y un aplauso a los jueces federales. Entonces, que no utilicen, sería mi mensaje, los papás a los hijos como una herramienta de ataque en un juicio en que estén involucrados los intereses, puede ser de divorcio, de custodia, de régimen de convivencia o de defensa. Los hijos no son instrumentos, entiéndanlo, los problemas de adultos se resuelven como adultos y a los niños debemos de no involucrarlos. De por sí a veces hasta piensan que ellos son culpables de la separación de los padres, una gran mentira, una gran falacia, pero sin embargo nosotros un llamado a la sociedad para que resuelvan con madurez los problemas que hayan tenido entre sí.
Y luego termina el divorcio y siguen los problemas porque no fueron Claro. a recibir terapia psicológica para saber cómo iba a ser esa relación después. Siguen peleando por el niño y el niño está a medias de todo. Es que quiero que le quitemos la custodia. 5 casos esta semana, ya van. A ver por qué, y de hombres y de mujeres. Pues porque ya tiene nueva pareja y se mete y platica con él. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Y hace algo adentro? No, en la sala. Eso es un mal ejemplo. Señores, ya se divorciaron, ya se separaron. Tienen que hacer su Hasta vida ahí. uno y otro. Creo que se confunde Si no, lo no que se es la divorcien, relación de si no, no se pareja. separen. Como tiene una confusión muy grande entre la relación de pareja y la relación padre-hijo o madre-hija. Yo le dejo a Somos mis son hijos independientes. y a ella esto. Ah, pero si hay otro, yo ya no quiero dar la pensión. No, pues eso no se puede. Entiéndanlo. Ese es el exhorto, Ese es doctor. el exhorto. Licenciada. Los esperamos en la Procuraduría para certificarlos como familia de acogida sin fines de adopción, para que se puedan apoyar a nuestros niños a que puedan estar en una familia en lo que son candidatos a irse con otros padres o regresarse con su familia, o para certificarse como familia de acogida adoptiva de uno de nuestros chicos adolescentes. Ahora lo que están adoptando son perros, ¿verdad? Bueno, Y tenemos cuidan más al niños perro ahí y ahí que salen tienen con el una perro familia. que a los propios hijos. Ese es el Yo digo, punto, bueno, doctor. ¿cómo es posible? Eso no toca en el punto de lo absurdo, hay que preocuparnos porque este tejido social se pueda empoderar, se pueda robustecer. Pues le agradezco mucho a la licenciada María de Los Ángeles Torres Rodríguez. Ella es abogada adscrita a la Jefatura de Custodia de la Dirección de Tutela de Derechos de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Gracias a licenciada. ustedes. Queda el compromiso. Muchas y gracias. desde luego también saludarle y agradecerle al doctor Guillermo Garrio Saucedo, siempre en las ediciones de este proyecto importante, pues él es especialista de Derecho Civil y Familiar y además es socio fundador del corporativo jurídico Ogarrio SC. Muchísimas gracias, Rodolfo, doctor, el gusto. licenciada. Maestro, muchas gracias. Y a todos ustedes por estar pendientes, recuerden que este contenido ha sido transmitido en vivo desde la página de Facebook Coffee Law, al igual que estará siendo compartido en unas horas más en Café Jurídico por Facebook. Y recuerden que también estamos en el canal de YouTube Coffee Law. Su opinión es importante. Estamos en búsqueda de la verdad jurídica. Un fuerte abrazo. Los saluda Rodolfo Guerrero Martínez. Hasta pronto.